Bueno, ¿qué va a pasar en el 2021? Ayer conversábamos largamente con Carmen Omonte, la congresista. Ella señalaba, entre otras cosas, que estaban impulsando la alternancia y la paridad más bien para adelantarla, que el presidente Martín Vizcarra había sido mal informado, que el proyecto va por ese lado. En fin, hay varios factores, ¿no?, que están en juego para el 2021, pero uno primero, que quiero conversar con Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Lo primero que quería preguntarle era, usted había introducido en medio de esta situación tan compleja esta propuesta de irnos a una sola vuelta, que sonaba pues provocadora y muy interesante, por los argumentos además que usted expuso. Y anoche hay congresistas, ¿no?, que nos estaban señalando, la señora Monte me parece que lo dijo también ayer, de esta propuesta de irse a una primera vuelta, o mejor dicho, mínimo 40%. Si saca 40% el candidato puntero, se lleva la presidencia ya sin la necesidad de este 50 pues más uno. ¿Sería suficiente en su perspectiva un cambio de regla de juego así? ¿Sería práctico? ¿Sería posible? Creo que tenemos entradas distintas. Uh-huh. Para mí el tema es una solución al tema grave de hacer elecciones todavía en un periodo sumamente riesgoso para la salud de la población. En consecuencia, yo lo que he planteado es que si se convoca para elecciones internas, primarias, primera y segunda vuelta, estamos delante de una movilización de aproximadamente 77 millones de personas, ¿no? Son en realidad 25 millones en el padrón, pero movilizadas 3 veces son 75 millones, más en las elecciones internas que tienen más de 1 millón de militantes, más los funcionarios y trabajadores. Entonces, para mí, ¿cómo debemos enfrentar esto? Y hemos señalado que las elecciones primarias se pueden suspender hasta el 2022 junto con las regionales y municipales. Hemos señalado que las internas deben ser a través de Internet, voto electrónico no presencial. Y recién allí, en consecuencia, podemos ir a una elección en una sola vuelta. Por lo tanto, el tema no es la elección en una o dos vueltas, sino de qué manera enfrentamos el riesgo aún de la pandemia. Y se ha querido, o se ha intentado sí, discutir, creo siempre, y ese es el gran problema, de manera parcial. Pero lleguemos al tema de este tipo de elecciones. Las elecciones no son un fin en sí mismo, son un medio para acceder al poder. Y hemos también reiteradamente señalado que ese poder debe entregarse el 28 de julio del año 2021 bajo ciertas condiciones. Las condiciones es conseguir la mayor participación ciudadana, conseguir la mayor garantía de salud y en consecuencia de vida para los electores y reforma política. En consecuencia, decimos, bueno, ¿se puede hacer elecciones en una sola vuelta? Sí. Quien diga que no, por una serie de razones políticas, la repregunta es, entonces, ¿quieren hacer elecciones en 2 vueltas? Arriesgando a los ciudadanos 2 veces. Ese es el punto. No, pero quiero responder, sin embargo, a tu pregunta. El balotaje en segunda vuelta no es un sistema que lo tienen todos los países. Es más, el Perú hasta 1980, desde el inicio de la República, siempre eligió a sus presidentes quien tenía mayoría de votos. Hasta 1980. Resulta que en el Perú, junto con muchos países de América Latina, importan el modelo francés de manera equivocada, porque los franceses tienen 2 vueltas para elegir al presidente, que además el presidente francés no tiene las prerrogativas de los presidentes en América, y después, un mes después, viene la elección de la Asamblea Nacional, Enrique, también con 2 vueltas. Entonces, un modelo que busca acotar el número de partidos, dar alta votación al presidente, ¿no? Y que el presidente no tenga un partido con una pequeña bancada. La importación en América Latina ha traído fracasos de ese objetivo. Entonces, para mí, pasar de la segunda a una sola vuelta tiene que ver también con eso. Y si es que se quiere, solamente para el 2021.
pero es necesario dar cuenta de esto. Lo que están planteando algunos congresistas no es pasar a un sistema de una sola vuelta, sino simplemente rebajar la valla de 50 a 40. Y si es que no se llega a 40, se irá una segunda vuelta, ¿no? Y si la diferencia es de 10%. Esto es una copia del sistema argentino, que también lo tiene Nicaragua y también lo tiene con variaciones Ecuador. Algunos países como esto para evitar la segunda vuelta. En mi propuesta no se trata de evitar ninguna otra vuelta, simplemente que exista una sola vuelta. Ahora, el problema práctico que hay ahí es que tenemos una clase, digamos, política que me parece se beneficia de alguna manera de este balotaje. Se beneficia, digo, en el sentido que espera la atomización. Ahora tenemos pues 10 bancadas, entonces ellos no quieren en general ir hacia esta idea central también de una suerte de embudo, que tengamos menos partidos, que tengamos una estructura de bancadas políticas más ordenada. Entonces la resistencia que puede haber es muy grande, ¿no? Pero nuevamente, el tema es que no se ha importado en general el sistema francés. Uh-huh. El sistema francés te convoca en 2 meses, 4 veces a todo el electorado. El Perú no resiste eso. No, pues. Para empezar, entre una elección y otra hay apenas 2 semanas en la presidencial y en la parlamentaria también, y entre presidencial y parlamentaria 1 mes. Eso acá es imposible. Pero además, el sistema de una sola vuelta, Enrique, muchas veces tratan de compararlo y decir, miren, pero en primera vuelta el año 2016 ganó Keiko, ¿no? Hubiera ganado en una sola vuelta. O en el 2011 hubiera ganado también Ollantumala en primera vuelta. Y comienzan a especular, cosa que es un gran error. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque los electores se comportan de manera distinta si tienen un sistema adelante de 2 vueltas que de una sola vuelta. Para empezar, el elector lo piensa mucho, porque tiene una sola bala. Y en segundo lugar, los propios partidos. Entonces, no es que en la segunda vuelta se acote el número de partidos y en la primera no. Al contrario, hay una concentración hacia los candidatos más fuertes. La última vez que hubo una elección en una sola vuelta fue en 1980. ¿Quién ganó? Fernando Belaúnde Terry. ¿Con cuánto? Con 45% de los votos. Es más, según la data de elecciones en América Latina desde 1978 a la actualidad, de 102 casos de segunda vuelta, el promedio que quien gana en primera vuelta, ¿no?, es 42%. Y en cambio, el promedio de quien gana en una sola vuelta es casi el 50%. O sea, hay una mayor concentración hacia arriba. Entonces, el temor que se esgrimen, y por eso refutan, digamos, lo que yo propongo diciendo, y si hay candidato o presidente que está por encima del 30%, y si hay menos del 20%, es decir, se plantean en realidad modelos en función de si probablemente habría un presidente que gane, dice, con poco. Y acá hay un problema porque eso lo relacionan con la legitimidad. Mal manera de asociarlo. ¿Por qué? Porque la legitimidad en elecciones está asociado también a las reglas de juego que son parte de la legalidad. Si las reglas de juego son aceptadas por todos, entonces si es que se gana simplemente por mayoría simple, se gana. Es como cualquier juego, digamos el fútbol. Si tú ganas por 1-0, es igual que si tú ganaras por 7-0. Siempre es mejor ganar por 7-0. Pero de repente el partido de 1-0, a nosotros que nos gusta tanto el fútbol, puede ser un partido muy competitivo entre 2 equipos. Y no necesariamente es que quien gana no sea tan bueno. Y en el otro lado, no quiere decir que necesariamente sea el mejor, sino probablemente los otros candidatos no sean los adecuados, ¿no? Entonces, acá hay mucho por discutir, pero también es cierto que, y reconozco, que el planteamiento de esta naturaleza, trastocan mucho. Y el Parlamento no creo que está llevando la discusión de forma nuevamente integral, porque al decir que esto no lo quieren, mi pregunta es, ¿cómo lo quieren? 2 vueltas. Ustedes creen, los televidentes, exponer al elector 2 veces en la mayor movilización ciudadana que pueda tener una sociedad,
meter en locales, 5.000 locales en todo el Perú, en corto tiempo, la posibilidad de rebrote también sería alta. Y que ser responsable, hay que responder a la pregunta: ¿qué hacemos con las elecciones aún en medio de la pandemia? Esa es la pregunta. Sí, recordar solamente además que la historia, efectivamente, de las segundas vueltas en el Perú es muy, muy breve, porque tú señalas el año 80, pero en el 85 Frejolito se retiró, pues, o sea, descartó la posibilidad de ir a una segunda vuelta y al final en la práctica fue solo una, ¿no? Y García se la llevó en esa ocasión. ¿Cuáles son las otras? El Congreso tiene hasta el 15 de julio para aprobar las reformas, se supone. ¿Cuáles son los puntos principales, más allá de lo que acabamos de discutir, que el Parlamento tendría que tomar en cuenta? No, Enrique, hasta el 15 de julio tiene el presidente la posibilidad de convocar elecciones. Ok. Pero hace poco, el propio Parlamento aprobó una norma señalando que puede reformar y puede modificar la regla de juego 6 meses antes. Esto quiere decir más o menos hasta fines de septiembre. Ok. Pero el Parlamento haría muy mal en retrasar, digamos, las decisiones, porque los órganos electorales en este momento penden, digamos, del hilo que les coloca el Congreso, porque tienen que planear, tienen que planificar. Vamos a tener una sola vuelta, vamos a tener 2 vueltas, vamos a tener primarias, vamos a tener elecciones internas. ¿De qué manera? Son respuestas que han quedado en el aire y no se está discutiendo de manera ordenada. A cada semana, en cada semana encontramos nuevos proyectos, Enrique. Ahora hay un proyecto, por ejemplo, para que haya voto facultativo, luego otro para que exista voto facultativo por los mayores de 60 años, luego hay otros votos para dispersos sobre alternancia y paridad, etcétera, cuando ya se había avanzado justamente en un paquete que tenía que ajustarlo este Congreso. Y lo que está haciendo este Congreso es amontonar más proyectos de ley. Y lamentablemente, y hay que decirlo nuevamente, no bien sustentados. Peor aún, en la sustentación y la posición de motivos es como si no existiera el paquete de medidas normativas que se presentó el año pasado. Es más, no dan cuenta que ya 4 son leyes vigentes y que tienen que hacer algo con ellas, porque de lo contrario, pues vamos a tener, por ejemplo, elecciones primarias distorsionadas, porque así hizo el Parlamento anterior, por solamente señalar un solo ejemplo. Esta, digamos, dispersión, este desorden, para finalizar esta parte, ¿a quién le corresponde enmendar el rumbo? ¿Esto es al presidente del Parlamento? Porque tampoco, o sea, vemos que el presidente del Parlamento en otros temas, ¿no? O sea, al principio parecía que no estaba de acuerdo con lo de las AFPs y luego estaba de acuerdo con las AFPs. Hemos conversado con él sobre el mismo tema del voto de confianza. Él dijo que iba a ser sobre el interregno parlamentario y ahora también nos dicen que va a ser un voto de confianza, digamos, en toda regla. ¿A quién le corresponde llevar ese liderazgo, Fernando? ¿Podemos esperar un grupo de congresistas que de repente se deberían poner las pilas rápidamente y formar un grupo que pueda jalar a los demás entonces? Mira, la cantidad de congresistas que tienen experiencia es muy poca. Es bien bajo el porcentaje. Hay que acordarse que además se permitió ciertamente la reelección en esta oportunidad, pero salieron a la reelección muy pocos, ¿no? Muy pocos tienen experiencia y otros pueden tener muy buena voluntad, pero la verdad que estamos escasos de liderazgos fuertes ahora en el Parlamento, pero allí está también sociedad civil para presionar en el buen sentido del término, los medios de comunicación, y hay que decir por lo menos por dónde se deben enrumbar las cosas. Y una de las cosas que hay que decir claramente es que así como van, lo único que estamos logrando es que se posterguen las decisiones y en el momento límite se puede decidir mal. Y eso no se va a ver los efectos ahora, se va a ver a fin de año, el próximo año, en términos procedimentales, en términos ya de resultados. Va a ser un quinquenio después que nos estaremos lamentando. Porque acuérdate, Enrique, que el tema de la reforma y todo este tema que ha sido un punto de agenda nacional por mucho tiempo,
¿Qué cosa es lo que tenía como objetivo? Que el 2021, además año simbólico por el centenario, debiéramos de tener o encaminar por lo menos a una mejor representación. Porque no hay nada que nos indique que el 2021, si no se cambian bien las reglas de juego, lo que vamos a tener es más de lo mismo. Y en el Perú, que ya tiene una política retrasada en función de la calidad que debe ofrecer, más de lo mismo es peor. Es realmente preocupante el escenario que nos pintas y ojalá pues el Congreso se tome en serio precisamente sobre todo yo diría, esta focalización de la agenda y tener un rumbo claro para, como dices, cambiar las reglas de juego con miras a un mejor sistema político. Gracias, Fernando, tú estás por acompañarnos No, gracias, esta noche y bueno, los